noches a todos, muchas gracias por estar presentes. El colegio está cumpliendo los 65 años y a raíz de eso está un ciclo de charlas a través de toda la provincia, en los distintos distritos. A Tandil nos tocó zoonosis y hemos elegido rabia, y para ello hemos traído a Gustavo Martínez, director de Centro de Zoonosis Urbanas. Zoonosis Urbana de la provincia, que está físicamente en Avellaneda, y el que nos saca siempre las papas cuando tenemos murciélagos y problemas. Y bueno, ahora en breve va a dar la disertación. Previamente presento a la gente de Purina, que nos va a hacer una pequeña introducción, y agradecerle también al resto de los sponsors que están presentes y que están haciendo posible que todo esto se pueda llevar adelante. Así que lo dejo para que arranque. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar quería agradecer en parte de Purina al Colegio de Veterinarios por dejarnos formar parte de este tipo de eventos. Creemos que son muy importantes para ayudar al desarrollo de nuestra profesión. Para los que no me conocen, mi nombre es Leandro Gottwetter, soy asesor nutricional de Nestlé Purina y queríamos brevemente mostrarles una plataforma que hemos lanzado desde Purina para ayudar a los profesionales en todo lo que respecta a capacitación, asistencia a webinars, también acceso a revistas como Canis et Felis y artículos de interés para los colegas. La plataforma se llama Purina Vet Center. Como ven en la presentación hay un código QR, ustedes lo pueden escanear y pueden acceder de manera gratuita a esta plataforma y de esta manera acceder a todo ese contenido que creemos que les va a ser muy útil. Además, para los colegas que están en formación o que recién comienzan con la profesión, tenemos un programa que se llama Jóvenes Veterinarios, que cuenta también con cursos y también mucha formación relacionada a empleabilidad, generación de currículums. De esta forma buscamos ayudarlos a que se inserten en el mercado laboral. Así que son todas herramientas que lo que buscan es ayudar a los colegas a desarrollarse, a poder insertarse y ejercer la profesión de la mejor manera. Para darle pie a Gustavo y finalizar con mi parte, queremos agradecerles entonces y muchísimas gracias. Ahí tengo. Bueno, esto hay que pagarlo, me imagino, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir. Bueno, inicialmente me gustaría agradecer tanto a Héctor como a Roberto, sí, y a los sponsors por hacer posible esta jornada de actualización, mejor dicho, más que capacitación. Y bueno, a ustedes por tomarse el tiempo de a esta hora venir, sí, un viernes, cansado después de todo el día, venir a escuchar un poco de rabia. Me gustaría que la presentación sea interactiva, se trata de despejar dudas. Vamos a hablar un poco de cuál es, alguna revisión, vamos a hacer de las características del virus rábicos para entender cuál es la problemática actual, cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires en el marco de esta enfermedad y cuál es nuestro rol como veterinarios dentro del equipo de salud, ¿sí?, para prevenir enfermedad en las personas y en otros animales. Bueno, vamos a ver si pasa esto. Bueno, perfecto. Bueno, empezamos. Esta es una enfermedad que viene hace mucho tiempo, tiene mucha legislación, tanto internacional, nacional como provincial. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo, sí, para los más jóvenes, sí, en la década del 70, 80, sí, la situación de la rabia en la provincia de Buenos Aires era bastante compleja. Había circulando, sí, un tipo de variante en los caninos y felinos. Sí, no sé si recuerda, una vez he escuchado de que existía la perrera que levantaba los animales de la vía pública. Bueno, lo que después se descubrió con el tiempo, cuando se pudo ver qué tipo, sí, de diferencias había entre cada una de las variantes del virus rábico, de que existían variantes terrestres como variantes aéreas, ¿sí?, como para poder entender cuál es la situación actual.
Aquí en este pequeño gráfico podemos ver y podemos diferenciar dos tipos de ciclos epidemiológicos. Uno que es el ciclo terrestre, justamente variante 1, la que teníamos en ese tiempo. Existe también en la Argentina, en el norte de nuestro país, la variante 2, generalmente afecta a cánidos silvestres, primeramente a zorros. Y después, aparte de la terrestre, se descubrieron que existen variantes aéreas. De estas variantes aéreas, hay dos tipos. Una de ellas que son los reservorios de los murciélagos insectívoros, que se encuentran en todo el país, desde el norte a sur. Los murciélagos hay de distintas especies. Cada especie tiene una variante puntual, no importa epidemiológicamente si es idéntica en cuanto a la patogenicidad, nada más que cada variante se adapta a una especie puntual. Por ejemplo, variante 4 a una especie que se llama Taenia brasiliensis, variante como es miotis a la especie específica, y así sucesivamente cada una de ellas. Y también existe, que no lo tenemos actualmente en la provincia de Buenos Aires, otro tipo de variante que afecta a los murciélagos insectívoros, que es la variante 3. Eso lo encontramos en el norte de nuestro país y es la que produce la rabia apareciante. Independientemente de que cada variante de virus rábicos tenga una especie reservoria específica, no sé si ven ahí que tenga una especie reservoria específica, sí puede contagiar a otro individuo de la misma especie o de otra. Cuando hace un salto de otra especie, es lo que se denomina fenómeno de spillover. ¿Sí? En el campo, cuando hablamos de variante 3, que de modos rotundos, o el vampiro común es el actor principal de la fuente de infección, ¿sí? Produce los brotes de rabia apareciante, como para poder entenderlo. Quizás este concepto se empezó a hacer más común este último tiempo con el tema COVID. ¿Sí? Así que tenemos que entender de que existe dentro de virus rábicos distintos tipos de variantes, ¿sí? Y de que cualquiera de ellas puede contagiar a cualquier individuo independientemente de cuál fue la fuente de infección. Nosotros desde el área de salud lo que hacemos una vez que hay un caso de rabia, no importa de qué especie sea, tratamos de identificar cuando es positivo cuál fue la fuente de infección para hacer la ruta epidemiológica y a ver qué tenemos que abordar independientemente del caso puntual. Si no se entienden, me avisen, paramos y volvemos para atrás. Como dije recién, sí, tenemos una situación en la cual tenemos distintos ciclos epidemiológicos. Sí. De eso obviamente podemos definir de que hay un riesgo de transmisión de la enfermedad. Estos tipos de riesgo de transmisión podemos dividirlo o categorizarlos en distintos tipos. Uno que es los riesgos biológicos, como dijimos, tenemos variantes del ciclo aéreo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La variante 1 actualmente sí no se encuentra circulando en nuestro país, por suerte. Hay pequeña circulación en el norte de nuestro país, porque en Bolivia la situación epidemiológica de ese país con esta variante es bastante compleja. De hecho, todos los años hay casos humanos y de animales con esta variante, más en la frontera. Pero como tenemos una población migrante bastante importante del país vecino, quizás no sé si acá en Tandil pasa eso, pero es centralizado en el conurbano, podemos introducir esta variante de los perros que vienen infectados desde el norte. Así tenemos riesgos biológicos, tenemos también otro tipo de factores, más bien sociales. Hay una falta de percepción del riesgo de esta enfermedad, no solamente en la sociedad en sí, que piensa que ya se erradicó esta enfermedad, obviamente eso es un error, pero también tenemos colegas en los cuales minimizan cuál es el riesgo de transmisión e indican en algunos casos no vacunar, una locura, ¿no? Sí, todo esto es para que entiendan que la vacunación es importante y la única forma de prevención. Obviamente esto lleva a que hay menos vacunación, menos observación antirrábica cuando muerde a un animal que no se puede identificar. Tenemos también el caso de que las personas, una vez que son mordidas, no van a servicio de salud, y eso hace como un círculo vicioso en los cuales se pierde la vigilancia. Y un dato no menor, que eso lo venimos viendo a lo largo del tiempo, por suerte a medida que va avanzando el tiempo se va tratando de modificar, es que los centros de zoonosis o de bromatología y zoonosis de cada uno de los municipios muchas veces no tienen el presupuesto adecuado para hacer el abordaje correspondiente.
Sí, acá en Tandil venimos trabajando hace muchísimo tiempo, bastante bien, pero no en todo el territorio de la provincia tenemos estas condiciones. Sí, más de hecho, hay municipios que no hay un área de bromatología y zoonosis que se encarga de estas actividades y muchas veces dependen, ¿sí?, de SENASA o otros veterinarios para hacer el abordaje que estamos hablando ahora. Para que más o menos vean cuál es el estado de situación, ¿sí? Lo que está sobre su derecha se llama mapa de calor, se identifica cuáles son los lugares donde mayor cantidad, ¿sí?, de casos positivos a rabia hay. Por suerte, la mayoría son casos de murciélagos, todos insectívoros, obviamente, porque no está el vampiro común acá en nuestro territorio. Si ustedes ven, hay muchos municipios en los cuales están en blanco, sí, pareciera que ahí no hay rabia, pero esto es un error. Son los municipios que no tenemos una vigilancia biológica, sí, ausente, sí. Y bueno, la falta de envío de muestras tampoco podemos identificar qué está pasando en esas zonas. Lo que sí les puedo decir, desde que nosotros recibimos muestras para analizar, en todos los municipios que se envían muestras, ¿sí?, siempre algún caso positivo hay. Ahora vamos a ver para qué sirve el tema del envío de muestras y poder identificar las zonas donde tenemos estos problemas. Bueno, a lo largo del tiempo hay pequeños gráficos, sí, cómo fueron aumentando. Sí, veníamos con una baja vigilancia hasta el 2017. A partir del 2018 hubo un pico, sí, de envío de muestras debido a un caso puntual que fue en Barrera del Mar, sí, en los cuales fue un gato positivo a rabia, sí, con una variante de murciélago insectívoro. Y a partir de eso se empezó como a estimular, sí, un reconocimiento del riesgo y se empezaron a aumentar las cantidades de muestras enviadas. Pero, a pesar de eso, como dijimos, sí, existe ese fenómeno de spillover. Y en el gráfico de abajo vemos los casos positivos que venimos teniendo. Este año, lamentablemente, tuvimos 2 casos, sí, de felinos positivos a la enfermedad, felinos no vacunados, uno en La Prida y otro en La Plata. Y no sé si ustedes vieron la noticia, me imagino que sí, el 2021 tuvimos un caso de rabia humana. ¿Sí? Ahora si quieren podemos hablar. Sí, todo el mundo lo sabe. Bueno, hasta ahora llevamos 26 casos, sí, de murciélagos positivos más los felinos. Perdón, una consulta. Sí. ¿Esos felinos eran gatos callejeros o tenían tutores? Mira, en los 2 casos eran felinos asilvestrados, ¿sí?, que tenían conexión con las personas, pero porque los alimentaban. ¿Sí? Es lo que pasa habitualmente. ¿Sí? No es el gato de la casa que a veces lleva a tener alguna vacuna, sino de que hay una persona que se encarga de alimentarlos, ¿sí?, a un grupo o a uno individual. Generalmente no se dejan tocar de esos animales, pero tienen esa asistencia. ¿Sí? El caso que pasó en Coronel Suárez fue muy similar, en los cuales la persona alimentaba a un felino, como solía hacer esto de forma frecuente, que le haya mordido un felino, no tomó conciencia del riesgo, ¿sí?, y cuando asistió al sistema de salud y ya empezó con el sistema neurológico, ya es tarde. Ahora vamos a ver igual un gráfico de la patogenia para ver en qué momento uno puede actuar y cómo se desarrolla la enfermedad. Lo que sí hemos identificado, sí, por lo menos en Argentina, de que no hemos tenido casos de animales, tanto perros y gatos, positivos que hayan tenido antecedente de vacunación. ¿Sí? Independientemente de eso, sabemos que inmunológicamente, si tienen una sola vacuna, sí, a veces puede ser insuficiente como para proteger la enfermedad. Por eso, independientemente de lo que diga la ley, todos los años tenemos que hacer la vacunación. Dijimos que la vacunación es una forma de prevenir la enfermedad. Sí, creo que es una de las principales acciones que podemos hacer. Para esto, sí, y para saber cuál es el riesgo que nosotros tenemos, que recién estábamos hablando con el tema de la falta de percepción del riesgo y la aplicación de vacuna, tenemos que saber más o menos qué cantidad de animales pueden tener la vacuna. No tenemos una estadística puntual, sí, de todos los animales, porque no hay un censo, sí, poblacional, como es el censo, sí, habitacional que tenemos en personas, pero tenemos distintos métodos como para estimar, sí, ese número. Hasta el 2021, más o menos, sí, esto sufrió también las consecuencias de la pandemia, como pasó en todos los rubros, con vacunas exclusivamente del Estado.
sí, haciendo un cálculo muy burdo de las poblaciones sí, de caninos que se existen en la provincia, si quieren después podemos hablar del tema, tenemos casi un 12 a un 13% sí, de animales inmunizados. No sé si recuerdan ustedes, no sé si vieron en la facultad sí, lo que se denomina inmunidad de rebaño. ¿Sí? Bueno, para rabia, ¿sí? Para poder cortar ¿sí? en forma indirecta esa transmisión, sí se necesita por lo menos entre un 70 y un 80%. Ese es el objetivo, ¿no? Lo mismo que pasa a la persona para cortar la transmisión de alguna enfermedad. Acá ya dijimos de que por lo menos con vacunas del Estado exclusivamente tenemos casi sí, un 13%. A esto tenemos que sumarle todas las vacunas aplicadas del área veterinaria privada. Hay otro problema. Si no tenemos datos puntuales porque no hay censos ¿sí? de veterinarias para ver qué cantidad de vacunas se aplican, pero podemos extrapolar ¿sí? con distintas encuestas que se hicieron, más las habilitaciones que da el SENASA de las vacunas que se producen en nuestro país o aquellas que son importadas, y con pequeños estudios ¿sí? que se hicieron a través de lugares privados ¿sí? o en la Facultad de Veterinaria de la Ciudad de Buenos Aires, se tiene una idea que aproximadamente tenemos un 24% de caninos inmunizados. Mejora ese valor, pero no llegamos al ideal. Obviamente, si nosotros pensamos con la cantidad de dosis que necesitamos para cubrir toda esa población, ¿sí? Estamos hablando que en la provincia de Buenos Aires tenemos casi 17 millones de personas, ¿no? Haciendo un cálculo muy burdo, ¿sí? Haciendo un 4-1 o un 3-1, tenemos casi 5 millones de perros. Ni el Estado ni la cantidad de vacunas que se están produciendo a nivel privado alcanza para inmunizar el 80%. Entonces, ¿qué hacemos? Decir, bueno, ya tenemos como una batalla perdida, ¿no? Tenemos que identificar los lugares de riesgo, ¿sí? Para tratar de aplicar mayor cantidad de vacunas, ¿sí? En las zonas de mayor problema. No se me depriman, ¿no? Pero esto es un poco para tomar conciencia, ¿no? De lo que está pasando. Con respecto al envío de muestras, sí, por suerte la cantidad de murciélagos enviados aumentó considerablemente en el gráfico superior. Fíjense que tenemos en azul y un naranja las muestras que recibimos en el Laboratorio de Zoonosis Urbanas, que como se dijo recién está ubicado en Avellaneda, que es el laboratorio de referencia provincial de rabia. A partir del 2018 aumentó considerablemente y esto nos da una idea de saber dónde están las colonias positivas, ¿sí? O los lugares, la traducción, los lugares de mayor riesgo, ¿sí? O de transmisión. Hay dos periodos puntuales ¿sí? a lo largo del año en los cuales tenemos más riesgo de transmisión. ¿Sí? Recuerden que los murciélagos ¿sí? insectívoros obviamente se alimentan de insectos voladores y acomodan su metabolismo o su biología de acuerdo al alimento que pueden conseguir. Durante el periodo donde no hay mayor cantidad de insectos voladores, ¿sí? Depende de la especie, algunas migran a lugares más cálidos y otras lo que hacen entran en un estado como se llama de torpor o letargo, como si fuera una hibernación, no es una hibernación, ¿sí? Pero para que sepan, digamos, se guardan sus colonias y no tienen actividad hasta la primavera. ¿Sí? Empieza la actividad, como se ve el gráfico inferior, en primavera y termina a fines de otoño. Acá en el área de zoonosis, sí, cuando empieza la primavera ya empiezan a desesperarse, ahora empiezan todos los murciélagos, ¿no? Ahora tenemos que empezar a mandar. Pero bueno, son los periodos de mayor. Acá en verano es tremendo, Es sobre todo en el centro y los que viven en edificios altos, que me ha pasado. sí. Ves los murciélagos volar como si fueran palomas en la tarde. Sí, es en todos lados. Sí, hay lugares de mayor riesgo que otros, pero sí, de acá de Tandil, los colegas nos envían mucha cantidad. Para entender un poquito, sí, vamos a ver cuál es la patogenia de esta enfermedad para saber en qué momento uno puede actuar. Si ustedes recuerdan de la facultad, es un virus neurotrópico. ¿Sí? Pensando que tenemos contacto con un animal rabioso, ¿sí? Cuando nos muerde, el virus empieza a producir una pequeña multiplicación en el sitio de inoculación, que puede ser en el músculo, piensen de cualquier lugar, por ejemplo en un miembro. Esa multiplicación sí, gradual es lenta, pero al ser neurotrópico busca un haz nervioso como para ascender al sistema nervioso central. ¿Sí? Esa vía sí, se llama centrípeta, ¿sí? Y una vez que llega al nervio,
¿sí? Asciende de forma gradual al sistema nervioso central, se produce la sintomatología y una vez que se encuentra ahí empieza a producir la sintomatología neurológica, se llama posteriormente una etapa de generalización y por vía centrífuga va a todos los órganos del cuerpo. Una vez que llega a la glándula salival, ¿sí? Ahí empieza a poder, ¿sí? transmitir la enfermedad. Y explico esto porque después vamos a ver cuáles son las actividades sanitarias que tenemos que hacer cuando hay contacto con murciélagos, ¿sí? cuando un animal muerde, qué es lo que estamos observando. Uno tiene que entender lo que es la patogenia. En la fase de eliminación de la enfermedad, que es después de todo la incubación, ¿sí? comprende 3 periodos. Uno que se llama prodromo, que dura 24 a 48 horas. En ese periodo la cantidad de síntomas es casi nula, ¿sí? Hay generalmente un malestar del animal y recién empieza con un tambaleo, ¿sí? en forma intermitente. Después la etapa furiosa, que quizás es la más evidente, que dura aproximadamente 3 días. La etapa furiosa es lo más común, ¿sí? El animal se vuelve agresivo, empieza a agredir, no solamente agrede a una persona o a un individuo que se le acerque, sino a cualquier objeto. ¿Sí? Se puede estar lastimando, ¿sí? Y está masticando un alambre y no se da cuenta y el animal sigue mordiendo ese objeto. Y después la última fase es una fase paralítica, aproximadamente dura de 3 a 4 días, y en esa fase empieza con parálisis progresiva de distintos músculos. Los músculos de la deglución, por eso sí, tenemos la disfagia, esa imposibilidad de tragar la saliva es lo que nosotros a veces vemos en los dibujitos que están llenos de espuma, bueno, es porque hay saliva en la boca y no se puede tragar. Y después, parálisis de los músculos locomotores, ¿sí? Y respiratorios, después coma y muerte. Si nosotros podemos ver esas 3 fases, ¿sí? Recuerden este número, si sumamos, tenemos 3, casi tenemos 10 días como máximo. Acuérdense de estos días porque lo que nosotros vamos a observar cuando el animal muerde. ¿Sí? Pero bueno, es importante recordarlo. Bueno, acá les traje un pequeño videito, es un video viejo de YouTube, ¿sí? Pero para que vean cómo es un caso de rabia. El animal se vuelve agresivo y está hiperestimulado a cualquier acción. ¿Sí? Se abre una puerta, se le acerca un objeto. Ahí vio a alguien que caminaba y salió corriendo en búsqueda de esa persona, pero podría haber sido un auto, puede ser cualquier cosa. Fíjense, el animal ahí está mordiendo los alambres de la jaula, ¿sí? No se da cuenta, se lastima. ¿Sí? Ahí empieza con parálisis, ¿sí? De los maceteros. Hay una foto, una pequeña imagen anterior que hablaba que se observaba el tambaleo, ¿sí? El animal no puede mantener una marcha. Bueno, está en esta. Sí, fíjense que se busca un objeto como para mantenerse de pie si no se cae. Eso porque de forma gradual empieza a tener parálisis los músculos locomotores. Lo que sí es importante saber que la rabia es una enfermedad con una letalidad cercana al 100% y cuando obviamente empiezan los síntomas es mortal. Como podemos ver un caso de rabia en caninos, también existe en felinos. Este es el caso del gato con rabia que tuvimos en la Prida. Sí, fíjense, si el felino le acercaron un objeto, se prende y lo único que le importa es agredir ese objeto que se le acercó. La primera fase es la parte agresiva y la última, sí, ya está quieto. Ahí no se escucha el video, pero empieza como a chillar y ya está en la última etapa de la enfermedad. Y de todas formas, existen 2 tipos de formas clínicas. Una que es la que tiene primero la etapa furiosa y después la paralítica. Generalmente sí, es la que más frecuentemente se observa, pero existe generalmente en perros que sea una opción de rabia paralítica.
¿sí? Que es similar a la pareciente que tienen los bovinos con la variante 3. Esto es porque es tan rápido el pasaje del prodromo a la fase paralítica que la fase furiosa es casi imperceptible. ¿Sí? Algo importante tener en cuenta, así que tenemos que tener en cuenta generalmente en la clínica, como empieza con disfagia, ¿sí? El animal a veces se puede confundir con que se haya atragantado con un objeto. Así que si nosotros tenemos en la clínica un animal que no puede deglutir, tenemos que mantener las acciones de protección personal adecuadas. Sí, eso hay que tener en cuenta. Sí. Sí. ¿En esta? Sí, las formas, nosotros llamamos con... Hola. Sí, gracias. Llamamos con contacto, ¿sí? Con un animal sospechoso a cualquiera, no solamente que tenga mordida, ¿sí? Sino que produzca una determinada lesión, ¿sí? O contacto con mucosas. A veces puede ser con arañazo, porque generalmente esto viene extrapolado de los felinos, que están constantemente lamiéndose las manos y pueden tener algo de virus rábico. Físicamente por eso. Hay otras formas, ¿sí? De transmisión que, bueno, ahí dice digestiva, generalmente si hay canibalismo entre animales, un animal que fallece, si lo ingiere se puede contagiar, generalmente no pasa en las personas, excepto que esto se ve mucho en publicaciones en África, ¿sí? De los murciélagos frugívoros, que son los de gran tamaño, cuando tienen virus rábico, si son consumidos y no son cocidos en forma adecuada, realmente se muere a los 60 grados el virus rábico, uno lo puede ingerir. No pasa en nuestro medio, pero está obviamente descrito. Otra forma de transmisión, ¿sí? Que eso sí pasa en personas, que hay casos documentados, es por trasplante de órganos. Si una persona fallece de rabia, no se llegó al diagnóstico, obviamente, porque si no, no podría entrar como donante. Sí, hay casos de trasplante de córnea, en los cuales en el receptor desarrolló la enfermedad, sí, y en otro un trasplante de hígado, si no me equivoco. De la parte respiratoria, lo que me pregunta el colega, se han detectado casos en espeleólogos, ¿sí? Cuando entran a las cuevas a hacer, ¿sí? Principalmente a muestreos de murciélagos. No está bien establecido así de qué forma, pero se cree, ¿sí? Que con la humedad, ¿sí? Y con la oferta, ¿sí? De virus, esos aerosoles pueden ingresar. Es la forma más común, pero tiene que estar, ¿sí? Digamos, las condiciones dadas. No quiere decir de que porque en casa tengo un murciélago me podría haber contagiado. Micrófono. Sí. No, que a mí la duda que me genera es un montón de veces cuando te llega un animal que no tiene la vacuna y tiene signos que podría ser los ¿Cuándo sospecharlo? Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que me he preguntado decir por qué no podemos negarnos nosotros como veterinarios a atender un perro que no está vacunado contra la rabia, porque es también nuestra vida. Y en cuanto a los aerosoles, no es que me va a llegar un perro al consultorio y que yo voy a inhalar el virus de manera respiratoria. Tiene que haber un ambiente determinado y tiene que ver más que nada con esto de que una colonia de murciélagos... Gracias por la pregunta, me diste paso a la próxima Filmina. A Filmine, bueno, re viejo, ¿no? Claro, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, el tema de los aerosoles es exclusivamente lo que hablábamos recién. Sí, si vos me preguntás, en teoría sí, pero nunca se documentó eso. Sí, ni siquiera ni acá ni en ningún otro país. Generalmente aparece casos muy esporádicos, ¿sí? En personal que va a hacer muestreos de murciélagos, ¿sí? En cuevas. Ahí vos tocaste un tema puntual. Vemos cuándo podemos sospechar y vemos después cuál es nuestro rol, ¿no?
Se puede sospechar, obviamente, cuando hay cualquier síntoma neurológico, ¿sí? Compatible con la enfermedad. Eso no quiere decir que haya agresividad. Agresividad podría ser una, pero todos los perros muerden, todos los gatos, sí, porque son especies que se fueron domesticando con el tiempo y no todas sí están totalmente domesticadas y tienen su accionar. Obviamente, un contacto que por una mordida sí es sospechoso de rabia, sí, por eso hay que hacer las acciones que vamos a mencionar posteriormente, que es la observación de ese animal y por qué lo observamos esa cantidad de tiempo. Lo importante a tener en cuenta es si ese animal ha sido vacunado o no. ¿Sí? Si ha sido vacunado, las chances de que tenga la enfermedad, ¿sí? Son muy bajas, ¿sí? Casi nulas te diría. ¿Sí? Siempre está esa posibilidad que ha sido inmunizado y por X motivos, ¿sí? O porque saquemos que la cadena de frío de la vacuna haya sido adecuada, la aplicación haya sido adecuada, ¿sí? Que no haya levantado anticuerpos de la forma que debería y no lo proteja. Sacando como es esa parte, siempre tenemos que preguntar si el tema de la vacunación, si haya sido. Y después tenemos que tener en cuenta de que hay un sinfín de enfermedades que pueden tener rabia. A nosotros nos pasó hace poquito de que llegó una persona con un gato que finalmente estaba intoxicado con una pipeta de perro que se había puesto, pero llega la persona con el gato metido dentro de una transportadora, el gato loco, o sea, con signos neurológicos, y a mí lo primero que eran 8 de la mañana, lo primero que se me ocurre preguntarle, ¿tiene la vacuna de la rabia? No. Y dije, ¿qué hago? Digo que se vaya, pero pensar en el animal también. Bueno, una cosa, después otra cosa que hay que preguntar, si recuerdan, si han notado que tuve un contacto con un murciélago. Sí, eso quizás hay que meterlo en el espíritu, va a preguntar de rutina. Mira, nosotros hemos notado, con esos casos de spillover que les mostré recién, de que la mayor cantidad de casos aparecen más en felinos, de esos spillover, que en caninos. Hipótesis, ¿no? Bueno, uno puede ser que el gato sea el predador natural y que quizás está más tiempo en contacto en los techos y con los murciélagos. Pero también hay en realidad que es la especie menos vacunada, ¿sí? Porque son realmente indóciles, porque si andan medio sueltos no se pueden agarrar, llevarlos a la veterinaria para inmunizarlos es un problema para las personas. Todo eso lleva a que esas condiciones sean la especie menos vacunada. Si vos preguntas cuál es nuestro rol, yo no sé si negarnos, porque obviamente tenemos una obligación ética de asistir ese cuadro. Eso no digo que uno tiene que ser Tarzán y poner los brazos como para que te muerda, ¿no? Hay que tomar las acciones necesarias como para saber si hay que cederlo o no para el momento de abordarlo, ¿sí? Ver bastante bien la anamnesis, para ver si hay antecedentes, decir, bueno, esto empezó después de la vacuna, de la aplicación de la pipeta. Bueno, ahí decir, quizás no sea rabia por más que no haya sido vacunado y tenga otras características. Si durante el proceso del examen clínico nosotros tenemos un accidente, nos muerde y el animal tiene síntomas neurológicos, tenemos que hacernos el tratamiento post-exposición, independientemente de que sospechemos de que no sea rabia, ¿sí? Porque el protocolo igual está disponible, después se los paso, dice si hay síntomas neurológicos, se inicia el protocolo. Pero bueno, hay que tomar los recaudos necesarios como para abordar el caso. También tenemos que tener en cuenta que no lo podemos decir llévatelo porque ese problema es que se lo tiene la persona. ¿Sí? Habría que buscar la alternativa de aislar ese animal, tratar de tratarlo si es que es otra patología. Si hay mucha sospecha de rabia, tiene que estar en el aislamiento por un periodo de tiempo indicado. Perdón, Sí. hablaste de tratamiento Post-exposición. Sí. En un caso de que sospecha de sintomatología neurológica y en un caso en que no, o sea, que el gato, por ejemplo, te muerde, no tiene registro de vacuna. Si me esperás un cachito, más adelante ese tema lo voy a tomar. Sí, pero sí, igual lo voy a decir, pero si no me haces acordar. Pero sí es importante tener en cuenta en qué momento está indicado y en qué momento no. Para que ustedes sepan, siempre que tenemos un accidente por mordedura,
obviamente no hace falta que uno constantemente le esté explicando a la gente, pero es importante saberlo para saber si a veces nos preguntan qué hacer. Lo primero que hay que hacer es lavar la herida con agua y jabón, con abundante agua y jabón. Si recuerdan de allá de microbiología o infecciosas, ¿sí? El virus rábico, que tiene, aparte de que tiene como es una forma de bala, tiene una cubierta lipídica. Obviamente, si está en la superficie, cuando uno lava bien con agua y jabón, ¿sí? Se lisa toda esa cubierta y se muere el virus. O por lo menos la mayor parte, ¿sí? De que ha estado en la superficie. Lo que no podemos eliminar, lo que se inoculó, ¿sí? En la profundidad, ¿sí? Por eso son todas las acciones que después se toman después. Si no, con esto ya estaríamos cubiertos. Independientemente de lavar la herida con agua y jabón, después el área médica verifica, depende del tipo de herida, si lleva o no tratamiento antibiótico. El tema de las suturas, sí, va a depender. Generalmente las heridas, sí, por perros, que son las de más extensión, generalmente no se suturan, sí, porque se inflaman un montón, excepto que los desgarros, sí, lo que permitan es afrontar las heridas si sea necesario. La vacuna antitetánica o no antirrábica, sí, generalmente se busca la oportunidad, una vez que existe la persona, al sistema de salud, como para asegurarse de que esté vigente. Si no está vigente, se le hace refuerzo. Y la vacunación antirrábica post-exposición va a depender, sí, de otros factores, que ahora vamos a verlos. Principalmente del resultado de la observación antirrábica. Sí. Vamos a la próxima. El circuito sería así. Una vez que existe una persona en el sistema de salud, ¿sí? En el área humana, acá la gente de bromatología y zoonosis se los puede comentar bastante bien. Independientemente de la asistencia de la herida puntual, ¿sí? Hace una ficha epidemiológica, ¿sí? De accidente por mordedura. Esa ficha después es derivada al área de zoonosis local para buscar al animal que hizo la lesión. ¿Sí? Siempre que hay una herida, lo que se busca es el animal para tratar de ubicarlo y colocar una observación antirrábica. Esa observación antirrábica es de 10 días, ¿sí? A partir del momento de la lesión. ¿Recuerdan la fase clínica que aparecía en las 3 fases? Bueno, lo que se busca es ver, y tengan en cuenta que lo que se busca es ver el periodo de observación que implica el periodo de eliminación viral. Si ustedes recuerdan, la incubación de la rabia es hasta 2 años, ¿sí? Lo más corto es de 15 días, el promedio es aproximadamente entre 30 y 60 días, ¿sí? Pero lo que se busca es no ver todo así la patología de la enfermedad, sino si hay riesgo de eliminación de virus en ese momento. Como siempre cuando empiezan síntomas neurológicos, fallece el animal, lo que se busca durante ese periodo de observación, si es que aparece algún síntoma, en caso de que aparezcan síntomas neurológicos durante ese periodo, sí, el personal de zoonosis da lo que hay como es la parte humana, como para que empiece el tratamiento post-exposición. Ahora vamos a ver cuántas dosis son. Lo mismo si fallece. Si ese periodo observa sin ningún cambio, ¿sí? Se da de alta animal y la persona no necesita tratamiento profiláctico. Sí, todo lo anterior, asistencia de la herida, antibióticos, sí, antitetánica, pero no vacuna antirrábica. ¿Sí? Hasta el 2018, sí, en el protocolo se acomodó a las recomendaciones del OPS. Había lugares de riesgo en los cuales eran miembros inferiores, superiores, pulpejos, axilas y cabeza. Lo que se hacía era un tratamiento preventivo. Sí, se empezaba con un tratamiento, en vez de 5 dosis que era en ese momento, ahora bajaron a 4, sí, de 2 dosis si era con vacuna de cultivo celular, o 3 dosis si era Fuensalida Palacio. En ese momento teníamos Fuensalida Palacio en la provincia de Buenos Aires, ahora ya no tenemos. Pero fueron recomendaciones de la OPS con documentación que avalaba esa decisión sanitaria. Pero no es una decisión propia de Argentina ni de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Depende de los resultados, se indica tratamiento no en la persona. Si el animal no tiene ningún cambio, se da de alta y sigue su curso. Y después se registra en un Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que es obviamente nacional, como le dice el nombre, que se registran todos los accidentes que tenemos en el país. Uno con esto puede sacar estadísticas para saber en dónde hay mayor cantidad de riesgos, ¿sí? Para tratar de optimizar los recursos y acciones sanitarias específicas. Entonces, si el animal tiene
Si vos estás en el periodo, bueno, si ya tienes sintomatología neurológica antes, ¿sí? Empezás del momento cero, ¿no? Claro. Pero si durante el periodo empieza con signos neurológicos, se da lo que hay para empezarlo, ¿sí? Ese periodo de días es muy importante. Recuerden que la incubación más corta es de 15 días, ¿sí? Por eso se toman 10 días, ¿sí? Que es el periodo en que se está replicando a nivel muscular. Otro, lo que hacemos que con el tratamiento post-exposición, que lo vamos a ver en una imagen más adelante, es crear anticuerpos en el organismo, ¿sí? Como para neutralizar ese virus. Una vez que accede al tejido nervioso, los anticuerpos no pasan, así que ya es tarde, ya ascendió. Entonces tenemos esa ventana. Bueno, después más adelante lo vamos a ver con detalle. Algo de estadística para que ustedes más o menos vean a lo largo del tiempo la cantidad de... Lo que dice este gráfico es en una... como es en las columnas que están en marrón o anaranjado, sí, son las personas atendidas por accidente por mordedura y las tratadas, sí, en verde. Siempre existe una brecha bastante importante. Hasta el 2018 había exceso de vacuna y se vacunaba, sí, cualquier persona, ¿sí? Hasta que tenga animales propios y sin observación, ¿sí? Ante la duda se aplicaba. Se optimizaron esos recursos, obviamente, para hacerlo más eficiente y por eso también en ese gráfico se ve que bajó la cantidad de personas tratadas, también la cantidad de denuncias, que eso sí es malo, ¿sí? Si uno evalúa el porcentaje de la población lesionada, sí, principalmente son personas que tengan mayores a 21 años, pero lo que hemos detectado es que en los menores, que es el gráfico de tortas que se encuentra en la parte inferior derecha, las lesiones que tienen, como es los individuos que tienen hasta 5 o 10 años, son las más graves. Sí, principalmente es porque... Y a veces por el porte de los animales, no es por la gravedad, sí, del cuadro y porque generalmente son heridas en la cabeza, sí, por el tamaño de los chicos. Hablamos de observación rábica. Sí, esto no es que lo decidimos así porque sí, existe legislación, sí, internacional y nacional que habla de esta decisión. Perdón. La ley provincial de rabia, que es la de 8056 del año 73, ya en este momento indicaba que la observación antirrábica era 10 días, pero hay una salvedad que es 10 días a partir del momento de la lesión. Si la persona asiste al sistema de salud, por ejemplo, el día 8, ¿sí? Lo que le queda de observación antirrábica son 48 horas. Eso se respeta porque lo que hacemos es ver si en ese momento que fue lesionada pudo haber transmitido el virus, ¿sí? Bueno, lo que trabajamos en la parte privada, sí, no solamente el Estado hace la observación antirrábica, la podemos hacer nosotros, pero tenemos que tener una comunicación bastante importante con el área de zoonosis local para que ese circuito, cuál es la persona que ha sido atendido, que es lesionada, sí, sepa si realmente necesita tratamiento profiláctico post-exposición o no, y tenga idea de qué está pasando con el animal que lesionó. El principal riesgo que tenemos de transmisión, sí, es este video lo saqué de YouTube, capaz que se ve medio mal, pero viene bien como para ver el problema. Si no se ve bien, es un murciélago que está sí caído, sí, pero está vivo. Pero miren ahora. Sí, los murciélagos obviamente también se mueren de rabia, ¿no? Porque es un mamífero, estamos hablando... Sí. Eso pasa constantemente. Y lo peor de todo, no se escucha el sonido de este video, la gente festejaba eso. Parece gracioso. Para nosotros que estamos en el medio vemos que este es el mayor problema. Pero eso pasa constantemente. Sí, no hace falta que los cacen en el aire, pero los murciélagos caen por un montón de enfermedades. Sí, generalmente cuando empieza la primavera caen muchos porque están en la etapa juvenil. Sí, y no tienen problemas para aprender a volar y también están en el suelo. No quiere decir que todos los murciélagos tengan rabia, pero es un factor de riesgo y tenemos que tomar las acciones necesarias.
Como tenemos estos problemas, tenemos que saber qué hacer cuando nos notifican que un animal ha tenido contacto con un quiróptero. Para tener idea, tenemos dos situaciones puntuales. Aquellos animales que hayan sido vacunados alguna vez en la vida y aquellos que no. ¿Sí? Las decisiones son diferentes. Cuando el animal tuvo alguna vacuna vigente o vencida, lo que se hace es, por un lado, el refuerzo vacunal. Si ustedes se fijan en la guía de rabia del 2018 de Nación, sí, lo que dice que hay un refuerzo vacunal como una única dosis. Nosotros no damos una, damos dos. Sí, que ahora les vamos a decir cómo lo hacemos y por qué lo hacemos de esa forma. Independiente de inmunizarlos, como si fuera un tratamiento post-exposición, ¿no? Estamos hablando. La condición esta tiene que decir que esa denuncia haya sido dentro de los primeros 4 días. Sí, hay documentación que la bala que está disponible si ustedes la quieren leer, de trabajos en Estados Unidos. Si esa notificación, sí, dentro de los primeros 4 días, hay que hacer un aislamiento del animal para ver si desarrolla la enfermedad de 45 días. Porque ustedes dirán, ¿por qué 45 días? ¿De dónde fue sacado ese número? Es el tiempo promedio de la incubación, que es entre 30 y 60, se tomó 45. Y funciona. Si durante el periodo que está en aislamiento, obviamente tiene ese aislamiento, si real, empieza con síntomas de rabia, si podemos identificar al animal si está aislado, si está observado. Sí, no quiero usar la palabra observación porque se confunde con la otra, ¿no? Si está siendo supervisado por un colega. También tenemos aquella población de los cuales la denuncia sanitaria, por más que haya sido vacunado, fue después de los 4 días. Sí, por más que tenga vacuna y fue un efecto de memoria, a medida que pasa más tiempo y yo no lo inmunizo para que levante esos anticuerpos, ¿sí? Puede llegar ese virus al sistema nervioso. Entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento, refuerzo vacunal, pero el aislamiento pasan a 4 meses. 4 meses porque en estadística el periodo máximo, independientemente que la incubación dure hasta 2 años, ¿sí? Que en casos esporádicos, el 95% ¿sí? de los animales tienen una incubación casi de 3 a 4 meses. Por eso se tomó 4 meses como máximo. Sí. Hay 2 alternativas. El área de zoonosis local tiene la potestad de decidir, depende del riesgo sanitario y la cantidad de dosis que tengan previamente, si se puede hacer domiciliario y supervisado, o si hay alto riesgo, que como se da de la otra parte, que vamos a ver ahora, tiene que ser en el área de zoonosis. Y otra pregunta, perdón, porque es la área de 4 días. El tema Sí. es que el perro estuvo en contacto con el murciélago. Sí. Yo lo veo el día lunes, lo mando a analizar. ¿Y qué pasa si el resultado llega de más de 4 días? No. ¿Dónde lo clasifico? Igual acá estamos hablando, ¿esto es en caso de murciélagos positivos o desaparecidos? Si tenemos el murciélago está perfecto. Por eso, Sí. lo encontré. Lo llevo positivo, pero el positivo me llega a los 6 días, por ejemplo. No importa. Vos desde el momento 0 Sí. ya entras en este circuito. Ok. Revacunación y aislamiento. Si después de las pruebas de diagnóstico, que son 2, que es la inmunofluorescencia directa y el ensayo biológico, da negativo, lo podés dar de alta antes. Pero vos ya empezaste con esto. No es que esperás esa decisión para saber si tenés que hacer. ¿Sí? Porque si no, ahí sí estás perdiendo un montón de tiempo. Perdés casi una semana y si tenés chance de contagiarse, se contagió. O sea, yo debería reforzar a todos los animales en contacto con murciélago antes Sí. de esperar resultados. Sí, así es. Dijimos que animal que tiene, como es una denuncia sanitaria, que está ya sido vacunado, posterior a los 4 días, se hace el aislamiento de 4 meses. Pasa lo mismo con aquellos animales que nunca fueron vacunados. También se hace refuerzo vacunal, aislamiento de 4 meses. Ahí está la cita bibliográfica. Y tenemos un grupo de individuos, de perros y gatos, que son los únicos que se puede hacer este procedimiento, no animales silvestres, de los cuales, independientemente que no puedan ser observados, haya pasado más de 4 días de la denuncia y nunca fueron inmunizados. Esto sí, hay un artículo de la Ley Provincial de Rabia que tienen que ser sacrificados, porque ya no podemos parar el avance de la enfermedad. ¿Sí? Tema importante, sí, bueno, que hay una cita ahí abajo, sí, lo que es la mordida por roedores, sí,
hay una creencia de que la mordida de una rata puede transmitir rabia. Independientemente de que la rabia afecta a todos los mamíferos, en los roedores puntualmente la rabia es exclusivamente paralítica, ¿sí? Así que cuando empieza con sintomatología no se puede mover. Y aparte de eso, las glándulas salivales son rudimentarias. Así que la cantidad de virus rábico que podría aparecer en esa etapa es casi nula. Nosotros el ensayo biológico lo hacemos en roedores. Sí, obviamente se puede enfermar en la enfermedad. Pero digamos, esa característica biológica hace que si tiene un roedor contacto con un murciélago caído, sí, no pueda transmitirla. ¿Sí? Lo más común sería, si yo no lo curo en el laboratorio, se me escapa en el laboratorio y lo agarra un gato, cosa que no pasa por niveles de bioseguridad. ¿Sí? Y bueno, algo importante es, nosotros lo denominamos aislamiento, ¿sí? Por contacto con murciélago, que no tiene nada que ver con la observación antirrábica. Acá los 45 días y los 4 meses, porque estamos observando la incubación de la enfermedad. Y en nosotros es el periodo de eliminación de virus, que no tiene nada que ver con con el periodo, sí, de la enfermedad completo. Eso tienen que tener en cuenta, porque si por 4 meses. No sé si ustedes se acuerdan que no hace mucho tiempo estuvo el perro Coco que vino de Hungría. Sí. Bueno, no sé, ¿saben cómo fue el tema? Bueno, lo cuento para entender, ¿sí?, por qué se tomó esa decisión y por qué salió. Nosotros tenemos claro que nosotros cuando salimos al país queríamos entrar a otro lado, llevamos documentación. Si queríamos llevar a nuestros hijos, tienen que llevar documentación. Sin documentación no se puede entrar a ningún lado, ni personas ni animales. Porque hay barreras sanitarias y control, sí, migratorio. Acá en Argentina pasa obviamente exactamente lo mismo. La documentación justamente de ese animal no estaba completa, ¿sí? Por eso no podía entrar. Se le dio la opción de hacerle el sacrificio del animal acá o devolverlo al país. Y como el caso fue mediático, ¿sí?, ahí fue el problema, que fue mediático. Después el SENASA no sabía qué hacer, indicaron una observación antirrábica de 10 días. Dígame con lo que vimos recién, ¿qué tiene que ver eso? Nada, por lo menos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros entendamos bien qué estamos haciendo en cada una de las acciones, porque si no tenemos que tomar una decisión, tenemos que ser conscientes de que no, escuché una vez que 10 días tiene que ver con la rabia. ¿Sí? Y ahí uno puede hacer una mirada crítica. Independiente de eso, si el animal después ha sido observado más tiempo y bueno, no tuvo ningún problema. ¿Por qué no se le dio la posibilidad de los 4 meses? No trabajo en SENASA, desconozco. Claro, pero debería, porque de hecho la legislación sí, es previa, así que a nuestro criterio, ¿sí?, de Ministerio de Salud Provincial debería haber sido por lo menos 4 meses. Pero si vos te tomás una decisión, porque las barreras sanitarias son para no ingresar enfermedades en el país, ¿no? Si vos decís, bueno, no tengo el protocolo establecido, sí, que pasa en este gris, o en esta situación, sí, que no está bien determinada, ¿qué acción vas a tomar? Es decir que tenga, sí, o que esté incubando la enfermedad. La peor situación, justamente. Claro, es decir, bueno, no tiene contacto, pero yo no sé qué pasa en el otro lado. ¿Sí? De todas formas... Venía de un lugar que se supone que es libre de rabia. Sí, en realidad hay casos de rabia, sí, en Europa, generalmente sí, no son autóctonos, sino son importados, pero puede, no sabemos. Argentina tiene una legislación y se tendría que haber cumplido el protocolo. Sí. O sea, más allá de donde venga, para ingresar acá necesitas... Como cualquier, sí. Si yo quiero entrar a un caballo pasa lo mismo, si quiero entrar a una persona pasa lo mismo. Independientemente que a veces en el norte sí, quizás no haya controles bien establecidos y puedan pasar, porque a veces en la frontera pasa eso. ¿Sí? Pero bueno, ¿entienden esto? Sí, bien. Dijimos refuerzo vacunal. Sí, la guía del 2018 dice una vacuna, pero bueno, si yo pienso... Bueno, si ya he tenido vacuna previa, yo le doy una dosis, estimulo el sistema inmune y creo anticuerpos. Pero me quedaba pendiente, si nunca tuvo vacuna, también le hago refuerzo vacunal y con una sola dosis. ¿Sí? ¿Qué protección va a tener? Hay un trabajo del Pasteur que es bastante importante, que se hizo durante todo un año
Titulación de anticuerpos de aquellos animales que no hayan sido inmunizados previamente y con una sola dosis quedan cubiertos nada más que el 88%. Así que me queda un porcentaje ahí, un 12% perdido. Por eso nosotros tomamos la decisión de hacer 2 dosis separadas una semana de cada una de ellas. ¿Sí? Nosotros, siempre que tenemos contacto con un murciélago, independientemente que esté el resultado o no, ¿sí? Si es que está disponible, obviamente, empezamos con el protocolo. Si daba positivo, si da negativo, liberamos el aislamiento. Una vez le tuve que hacer a un perro que estuvo con un murciélago y que dio positivo. Me habían indicado hacerle un refuerzo, estaba vacunado el perro, con la vacuna al día. Le tuve que hacer una vacunación del día 1, 2, 3. Bien. Y no me acuerdo si era 7, 15 y 20. 5 y 10. O 15 y 28. Sí. Sí. Bueno, ahí te respondo. Leo, ¿vos ibas a hacer una pregunta? No, que habría que diferenciar si fue salida a Palacio o cultivo. Bueno, ahí está. Ahí yo lo aclaré. Esto es solamente vacuna VHK, que es cultivo de celular. Anteriormente, cuando se producía en Argentina, bueno, la producíamos nosotros en el biológico de Tomás Perón, fue en salida a Palacios, ya está discontinuada, no tenemos disponible, eran de 5 dosis. Eran 3 dosis seguidas, día 0, 1 y 2, después refuerzo el 7 y el día 14. Sí, eran 5 dosis. Sí, no 3. Lo que te preguntaba era si ese relevamiento de 2018 a 21. No, en el Pasteur Ciudad de Buenos Aires siempre tuvo cultivo celular. No tiene Fuensalida Palacio hace muchos años. Sí, seguíamos nosotros porque digamos que era la forma que teníamos de producirla. Ya ahora el Instituto Biológico Tomás Perón produce vacuna cultivo celular, sí, a otra escala. Y bueno, hay vacunas también de laboratorios privados que se incluyen en el programa de vacunación. Pero son todas cultivo celular. Con cultivo celular, sí. Perdón, y en caso que sea que un animal muerde a otro animal, al esperar los 10 días, por ejemplo, no sé, que un animal que muerde a otro y vos haces la denuncia y no tiene la vacuna antirrábica, haces la observación 10 días. ¿Conviene ahí también repetir, dar refuerzo en el animal mordido? Mira, si es un animal mordido por un animal silvestre, sí, quizás puedes tomar esto. Si es entre caninos en el área urbana y el otro animal no tiene síntomas neurológicos, ¿sí? La mordida de can a can, que se denomina de esa forma, no se hace como esa observación de 10 días porque no tenemos circulando la variante 1 esa. En otro momento sí. Eso no quiere decir de que en algún momento, si tenemos la desgracia de que se incorpore, ¿sí?, esa variante en nuestro territorio, se cambie la legislación y volvamos a esas observaciones can a can como era antes. ¿Sí? Recién hablábamos de cantidad de dosis y por qué. Si nosotros recordamos un poquito algo de inmunología de la facultad, ¿sí? Nosotros una vez que tenemos contacto con un antígeno, recién los anticuerpos los tenemos aproximadamente a los 10, 12 días, ¿sí?, como forma temprana. Las sucesivas inmunizaciones es para estimular al sistema inmune, para que produzca anticuerpos. En caso de las personas que son mordidas por animales con alto riesgo, por ejemplo por murciélagos o animales que realmente hayan síntomas neurológicos, ¿sí?, de caninos y felinos compatibles con la enfermedad, ese periodo ventana se cubre con gamma globulina. Existe en el sistema de salud gamma globulina antirrábica y lo que busca es tener inmunidad pasiva en ese periodo de ventana que se aplica hasta el día 7 de la lesión. Existen 2 protocolos, ¿sí?, posexposición, uno que es el esquema de Essen y otro de Zagreb. Los dos son de 4 dosis, nada más que uno de 3 visitas y otro de 4. En el de Zagreb se aplican 2 dosis el mismo día. Actualmente lo que existe, que seguramente venga más a preguntar después, la posibilidad de hacer tratamientos preexposición, ¿sí?, para el personal de riesgo. ¿Sí? Si quieren vamos abordando ese tema. El tratamiento preexposición son de 2 dosis, día 0 y 7. Actualmente el Ministerio de Salud Nacional y Provincial las tiene disponibles durante este mes para inmunizar, pero lo que tienen que tener en cuenta es que eso no evita, ¿sí?, el preexposición, que si nosotros tenemos un accidente por mordedura de un canino, tengamos que hacer el posexposición. Lo único que evita es el uso de la gamma globulina. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Hay algo en inmunología que se denomina efecto booster. ¿Sí?
En la primera inmunización dijimos que aproximadamente 10 días tenemos para hacer para que aumenten los anticuerpos. Sí, que nosotros tenemos. Primero tenemos el pico de M y después de G. Pero en la segunda inmunización, sí, que sería el caso cuando nosotros tenemos un preposición o ya tuvimos un posposición anterior, ese periodo baja a 2 o 3 días. Así que si nosotros nos damos la gamaglobulina en el periodo ese de una semana, lo que hacemos es inhibir la producción de anticuerpos propios. Por eso está contraindicado. ¿Sí? Así que lo único que evitaría eso, ¿sí? Que nosotros le indicamos generalmente a la persona que tiene mayor cantidad, ¿sí? de contacto con animales silvestres, ¿sí? O la gente de zoonosis que está constantemente, quizás no tanto para la parte privada, por más que nos toque. ¿Sí? Si han tenido un tratamiento post-exposición alguna vez en la vida, no hace falta preposición, pues ya se lo dieron con más dosis, ¿sí? para entenderlo de alguna forma. ¿Sí? El sistema de salud funciona con cualquier enfermedad de notificación obligatoria de esta forma. Sí, obviamente, todos estos eventos sanitarios están monitoreados. Obviamente, la rabia tiene una legislación muy antigua. Y se notifican los casos, tanto de estas enfermedades zoonóticas, desde animales como desde humanos. La parte de animales sí, se notifican en la página del Colegio de Veterinarios. Sí, no sé si alguna vez entraron, hay un link que dice ENO, ahí se cargan cuando tenemos sospecha o confirmaciones, lo que se notifica caso probable o confirmado. Hay un manual de ENO en los cuales está la definición de cada uno de los casos. Esa información llega a la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Salud, zoonosis urbanas y rurales específicamente, y se comparte con el municipio, con el Centro de Zoonosis y Bromatología local, como para hacer las acciones sanitarias de control de foco. Si fuera de la otra forma, por ejemplo, evitemos que sea rabia en persona porque quizás son casos esporádicos, gracias a Dios. Casos de leptospirosis en humanos. Si el sistema de salud humano notifica en el mismo sistema que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, este caso nos llega a nosotros esa información, se comparte con el centro de zoonosis y se busca en ese domicilio para ver cuál fue la fuente de infección. Lo que buscamos con las acciones de foco es intervenir para evitar que se sigan contagiando, ¿sí? otros individuos, o tanto sea animales como personas. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto. ¿Sí? Así que bueno, el tema de las notificaciones y la importancia es por lo siguiente. Primero porque se pueden tomar medidas de distintos niveles. Una que son las medidas inmediatas, que son justamente las acciones de foco. Aparece un caso positivo de una enfermedad de notificación obligatoria, ¿sí? Acude al sistema de salud para evitar la transmisión, se hace relevamiento de todas las personas del lugar, de todos los animales, se asegura el tratamiento como es del paciente en cuestión y obviamente si hay algo que hacer en el ambiente también se aborda. Por ejemplo, en el caso de leptospirosis hay que hacer desratizaciones de la parte municipal, también se aborda ese tema. Medidas a corto y mediano plazo, ¿sí? En las cuales son actividades de educación sanitaria, promoción de la salud, investigaciones científicas, ¿sí? Saneamiento ambiental, depende de cada uno de los casos, y medidas a largo plazo que implican a los Ministerios de Salud provincial y nacional, que son actualización de las normas técnicas y la legislación sanitaria. ¿Cómo podemos ver si la importancia que tiene el veterinario en el rol sanitario, no solamente por la detección temprana de casos, sino por la aplicación de las medidas de profilaxis adecuadas para minimizar el impacto de todas las enfermedades en la salud humana? Así que bueno, esa es la presentación. Sí, les agradezco la participación. No sé si hay preguntas. Sí. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene? Está bien que vos hablas de que la mayoría de los casos son en animales, por ejemplo, gatos que no tienen tutores, Sí. ¿no? Pero hay un montón de animales que estamos viendo que están sin vacunar y que tienen una familia. ¿Qué responsabilidad civil, legal, no sé cómo llamarla, tiene esa persona que no hizo la medida de la prevención legislación sí, y obligatoria? exclusivamente de rabia es obligatoria, sí, y que los propietarios, es la obligación de los propietarios. Independientemente, nuestro rol sanitario es estimular la vacunación. No, está bien, Sí. pero yo te digo, esa persona que no cumplió la ley,
qué sanción es la que tiene. O sea, responsable es responsable. Mira, depende del caso puntual. Si pasa por el sistema de salud un accidente por mordedura, después se inmuniza, si se le informa. Si esto se llega a repetir o se niega a hacer estas actividades obligatorias, sí, de inmunización, sí, se levanta un acta de infracción y va una multa. No, pero yo igual te hablo de otra cosa. O sea, eso está obligado a hacerlo y no debería entendí, negarse. entonces. A ver. O sea, si es obligatoria la vacuna de la Sí. rabia por ley, ¿por qué no se sanciona a la persona que tiene una mascota y no la vacunó? A eso voy. Si hubiese una sanción, todo el mundo vacunaría. Y vos pensás, el sistema judicial necesita una denuncia previa. Sí, tiene que haber una denuncia para que la tome un juez, sí, y actúe. ¿De qué otra forma sería? Lo tiene que determinar un juez. Claro, porque o sea, ¿en qué queda la obligatoriedad de la ley si no va a haber sanciones a quienes no la cumplen? Esa es la pregunta de Paula. Mira, las sanciones es, si no se hace, perdón, es una recomendación. Si cuando se encuentra el caso, si se detecta el caso no está vacunado, bueno, tiene que vacunar, lo inmunizamos en ese momento, ya está, queda en una recomendación y a partir de ahora cumplir con la ley. Si esto se repite en el tiempo, ahí se levantan las actas de infracción. Si se niega, acta de infracción y después a veces intervención, depende de la gravedad del caso. Sí. Pero somos muy livianos en todos. Sí, no estamos en esto. Estamos de acuerdo que al pasar por la justicia tenemos, digamos, como un embudo ahí. Y de todas formas, el Ministerio de Salud tampoco tiene poder de policía sanitaria. Sí, nosotros tenemos que hacer una denuncia en fiscalía para poder ingresar a un domicilio de, por ejemplo, un animal que no. Porque por ahí no está inmunizado. se podría hacer como, está bien, uno habla, ¿no?, en lo ideal, ¿no? Pero a mí, nosotros últimamente estamos haciendo los papeles para que los perros se vayan al exterior. Ujú. Y a mí una vez me llamó una persona desde España para decirme que no podía atender su mascota porque el chip que yo le había colocado, no sé qué No lo despelote podía leer, tenía. claro. No, en realidad el problema no era que yo había hecho las cosas mal, sino que cuando ella llegó al país no había ido al lugar, me imagino que será El como lazareto, bromatología, y había denunciado que tenía, o informado que tenía a su perro con el chip y con todas las cosas, entonces no podía acceder a una atención veterinaria. Entonces yo siempre me pregunto es por qué nosotros como veterinarios seguimos aceptando atender una mascota que no está cumpliendo con la ley. O sea, no te estoy hablando de que sería ideal que tenga un microchip porque yo podría asociar que Sí, ese perro sí. con el microchip está vacunado, pero yo estoy atendiendo a una persona que está fuera de la ley. Te entiendo la pregunta, no tengo la respuesta. Sí, porque de hecho no solamente ahí interviene el Ministerio de Salud, digo, sí, ahí tiene que haber una denuncia, sí, para poder detectarla y decir, bueno, vos como profesional haces una denuncia porque no estás cumpliendo con la ley, sería cómo se enteraría la justicia. Y después se tiene que pedir, ¿sí? Poder se puede. Pero quizás lo que busca es que se sume, sí, a la prevención e indicar, mira, esto está, puede decir no sabía o no. La mayoría de la gente no sabe las leyes, cuáles son las leyes actuales. Sí, el principal tema es decir, bueno, no sabía que había una vacuna Rosario, o me dijeron que la vacuna era una sola vez en la vida y a veces pasa eso y después la ley dice que es a partir de los 3 meses de vida anualmente. Si vos lo vacunaste el primer año y el segundo no, ya estarías incumpliendo con la ley. Es lo mismo. Sí, pero no tengo la respuesta para eso. Sí, lo entiendo. Yo creo que éticamente tenemos que atenderlos. Sí. Sí, No, sí. bueno, pero te estoy diciendo que eso, que a lo que yo voy, mi pregunta es ¿por qué España puede hacer eso? Es decir, mirá, tu perro no está identificado y no tiene la vacuna de la rabia, un profesional de la actividad privada le dijo, no te lo puedo atender porque no está ni registrado. Yo creo que España, es. sí, igual nosotros hablamos de España como si fuera un modelo, ¿no? Yo no creo que sea el modelo. No te digo que Sí. es un modelo, pero me parece que es una política sanitaria a nivel del Estado que se debería implementar. Sí, y más
España, que tiene desde Marruecos una población migrante de caninos importante y variante de uno hay, sí, constantemente. Sí. El desconocimiento de qué pasa en España, pero digo, Sí, porque no se nosotros implementa. ni siquiera atendemos a los perros de cualquier manera, sin registrarse, sin vacunas, sin todo. El caso, por ejemplo, del Hospital Veterinario de la UBA, de la facultad, ellos no aplican vacunación antirrábica, pero no atienden si no tienen certificado al día. Entonces la gente va al zoonosis primero para poder atenderse en las especialidades clínicas del hospital escuela, porque no te reciben, no te dan ni el turno. Entonces, como la gente va a ir a averiguar, le dice tenés que poner la antirrábica y con eso logran que la gente vaya al zoonosis primero para poder sacar un turno específico. Que tal vez debería ser así, decir, bueno, ponemos todos de acuerdo y mirá, sabés que bromatología tenés gratuito, o sea, porque ni siquiera pasa por algo económico. A veces la gente ni siquiera tiene ganas de agarrar el perro e ir hasta bromatología. No, mirá, si no tiene la vacuna al día, disculpame, no te lo puedo atender, salvo que es un riesgo de muerte, obviamente, porque no podemos negarnos, pero no sé, no, se está rengueando, claudicando, bueno, mirá, ¿tiene la vacuna al día? No. Sí. Si el objetivo es aumentar el porcentaje de cobertura Sí. vacunal, me parece Uno que claro, no busca entrar en el conflicto, lo que busca es que se sumen, ¿no? Sí, puede decir, bueno, no sabía, la vacuna está bien, nosotros en la clínica privada quizás la cobramos porque no estamos en la campaña, pero tiene posibilidad de hacerla gratuita en el Estado. Y los veces también tenemos. Sí, bueno, si participa de la campaña municipal, perfecto. Sí. Mm. No es obligatorio. No, no, pero yo te estoy hablando de No es obligatoria. Es más, están viendo ahora de colocarla obligatoria ahora por los problemas que tienen los perros de Marruecos. Y los colegios veterinarios hace 10 años están haciendo presión para que las autoridades la pongan obligatoria y no hay forma de convencer. y a veces no se trata tampoco de buena voluntad de la persona. Lo hemos visto en las campañas de vacunación. Tienen 10 perros, se les dificulta llevarlo. Entonces, por ahí, creo que lo más importante es facilitar la situación en vez de una sanción económica. El Estado, teniendo la obligación de brindar la vacunación antirrábica, que no es algo muy consistente, tampoco les podés exigir a la gente que vacune. Sí, actualmente tenemos sí, lo que dice... Que vos tendrías que tener un Estado hiper presente Sí. y ahí sí. Bueno, pero ahí también un poco pasa de tendencia responsable, decir que no cualquiera debería tener animales, que no es muy... Igual es cierto Podemos que estar hablando un mes de esto, más o menos. Fácil. no se habla de bromatología, pero bueno, sé que no había, bueno, ahora hay la parte veterinaria, la educación, A veces no hay vacunas. forma de trabajar nosotros en la parte privada. Sí, calculo con respecto a las dosis de vacunas, se demoraron bueno, las compras por los expedientes, y no hay que faltante de vacunas. No tenemos nosotros por un tema de demora administrativa, si quieren llamarlo de esa forma. Calculo que ahora en 10 días más ya están para la campaña. Varias veces hay faltante de vacunas. Constantemente, sí. Se tuvo que refrendar vacuna vencida para que se siga usando. Bueno. Sí, se hacen las validaciones para revalidarlas, igual que... Sí. Hay preguntas sí, legales que van a decir, bueno, ¿por qué la sanción? Para haber una sanción tiene que haber una denuncia, si no, no Se enfría la es picada. viable. Es difícil porque llego hasta los chicos que trabajan en bromatología tampoco tienen el poder de policía en caso de que ocurra algún accidente de un perro que muerde y está en un domicilio y no quiere ser atendido. Tienen que ir Hay que hacer la denuncia en la fiscalía para poder entrar. Sí. poder hacer. Sí. Sí. Quizás nuestro rol acá es tratar de cambiar esa cultura. Sí, de la que venía antes todo el mundo, sí, perro, no, hay que vacunarlo porque se te muere y te mata. ¿Sí? Se olvidó eso, quizás nuestro rol es volver a que tenga conciencia en la sociedad. Sí, ella dijo una palabra clave que es educación. Ujú. Para poder sumar hay que educar también. Sí. Porque Y- hay mucha desinformación, hay campañas, pero la gente no sabe por qué. Mira, ¿no? Yo hago charla por todos lados y trabajo obviamente en el Estado, en la parte privada también, y veo colegas de que dicen, ¿para qué vacunar para la rabia? Y yo me quiero morir, imagínate. Imagínate, si desde casa, claro.
Claro. No, murciélago, eso, no, están allá volando. Claro, no, tremendo. Sí. Sí, sí. Más responsabilidad, obviamente. En el caso del fallecido humano, Sí. del caso ese, ¿qué fue lo que hizo? Porque vos en un momento nombraste en la charla que ibas a decir en qué momento se podría haber hecho algo o cuándo se dieron cuenta. Bueno, Y me interesa saberlo. porque gracias por preguntar. El caso fue así. Fue una mujer, sí, como recién hablamos, que alimentaba un gato que siempre iba a la casa. Sí, lo alimentaba en la puerta, como alimentaba otros animales. Ese gato en un momento lo quiere tocar y la muerde. Si en ese momento hubiese hecho la denuncia sanitaria, el animal no se encontraba para observación antirrábica, hacía el protocolo post-exposición. Independientemente de la gama o no. Pero ahí se salvaba. Asistió al sistema de salud a los 3 meses, 2 meses y pico. Con síntomas, pero no eran muy específicos. Sí, tenía parestesia de miembros, sí, que se le adormecían los miembros, justamente de donde le había mordido. Y después empezaba con situaciones en las cuales se perdía o tenía actitudinalmente, no era el comportamiento que tenía esa persona. De hecho, la persona pasó por el sistema de salud. Al principio de todo le preguntaron si había sido mordido por un perro. Ella dijo que no. De hecho, no había sido mordido por un perro. Claro, ahí te das cuenta que también la educación del sistema de salud. Claro, sí, podría haber dicho, no, un perro no, un gato. Pero no se incluyó la pregunta. Sí, es increíble. No, es una pavada, pero te cambió eso, se murió, ya está. Igualmente, Ulises, Sí, en ese punto que ella aparece con síntomas, sí, ¿se podía salvar? no, No, ya no, ya no, estaba no. complicado. O sea, el tema era darlo en el momento. De hecho, la persona, como no encontraba... ¿Cómo? Con la gente que estuvo en contacto con esa persona. Sí, después se inmunizaron todos, se inmunizaron como 15 personas. Sí. En ese momento, más, fue derivada hacia el psicólogo por ese cambio de conducta, si se le atribuía el tema de adormecimiento miembro a otra cosa, neurológica, no se sabía. Después pasó por neurología, no encontraban qué, entró en coma. Generalmente cuando entra en coma se muere de momento, pero esta persona, por la parálisis de los músculos ventilatorios, como estuvo con ventilación asistida, vivió como un mes más. Sí, obviamente coma inducido por sí, la alternativa. Y en ese momento cuando estaba en coma, sí, cuando se volvieron a preguntar 50.000 millones de veces para tratar de encontrar, buscar anticuerpos, sí, como es, por enfermedades autoinmunes, un montón. Imagínense la cantidad de enfermedades que se hicieron el screening. Y el marido dijo, sí, me parece que la mordió un gato en tal fecha. Obviamente se hicieron los estudios premortem en ese momento, líquido cefalocarríaco, bulbo piloso, dieron todos negativos, anticuerpos negativos, porque es una enfermedad que no produce anticuerpos por sí solos, sino que los anticuerpos son para neutralizar el virus que ingresa, por eso la vacunación. Y el diagnóstico fue post-mortem. Cuando se hizo la tipificación, variante 4, que es murciélago. Así que pasó de un murciélago a un gato no vacunado, el gato a la persona. Pero, como dice Roberto, teníamos, si en ese momento, claro, igual ya pasó, ¿no? Asistía al sistema de salud, lo captaba el sistema de salud y se evitaba todo esto. Pero falta de información, sí, falta de vacunación, todo. Y la anamnesis también, pero en el fondo es una más de un montón de situaciones sí, que se alinearon para que salga mal. Sí, se hace con las técnicas habituales, inmunofluorescencia directa de como es, tejido cerebral, y después se hacen 2 técnicas. Uno que es ensayo biológico, que es una ecuación en ratones, y después PCR. Yo creo que hay un negacionismo de la rabia. Es como que si vos hablas de la rabia no querés al animal. Una cosa de esa naturaleza. Como que está medio prohibido hablar de la rabia porque un animal no puede tener rabia y si vos le decís que tiene rabia no querés al animal. Algo relacionado con el sentimiento animalista que hay actualmente. Sí, sí hay muchas peleas internas. Por suerte, de a poquito, a veces
las personas proteccionistas sí están entendiendo de que la vacunación sí, no es para matar los animales, esas cosas que a veces se le cubran, sino que es para un tema sanitario, y más cuando tenés alta densidad poblacional, ingresa cualquier enfermedad y la transmisión es muy rápida. Sí, pero tenemos, eso es por todos esos factores que vimos anteriormente. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Bueno, muchas gracias. La gente de Tecnovac. Sorteo. Se gana una vacuna antirrábica. Lo que decís con respecto a la preexposición, Preexposición. que está justo ahora todo en Sí. el tema, o sea que tampoco sería tan grave hacerla o no hacerla. No hacerla, igual nos muerde, tenemos que ir al sistema de salud. O sea, que no cambie Sí. tanto, no sería. A veces es el miedo. Porque todo, no, hago este planteo porque siempre te dicen, no hay vacuna Mira, para nosotros nosotros- que estamos expuestos y qué sé yo. Tiene que ser obligatoria para la gente que trabaja con virus rábico, laboratorios, producción de vacunas, ¿sí? ¿Sí? Espeleólogos, los que trabajan con fauna silvestre, y la gente de zoonosis. Empezamos el sorteo. La niña bonita. El 15. Vamos de menor a mayor, el 15. El 15. Y bueno, ahora te lo saco. Esperá. 15. Ahí. Si no saben, yo les digo el nombre. Tengo- Un aplauso para el 15. ¿Sacamos otro? El 13. ¿Viste? Que lo done. El 18. La sangre. Oh, muy bien. Decímosle. Vamos otro. Va a salir una sola vez. 909. Otro número. Ahora vienen 3 chaquetas para el consultorio. 2. Una me la quedo yo. 08. Está bien. Tenemos otro numerito. 17. La desgracia. Muy bien. Siete. Iba a decir algo, pero no, quedaba mal. Quedó desubicado. Alguna de las chicas puede ser. Quedan 2 libros. Bueno, el primero El que 10. gane se lleva el rojito, ¿les parece? El 10. Messi. Muy bien. Y el último. El 6. Bueno, muchas gracias. Para. Un presente al Bueno, muchas gracias. disertante. Gracias a ustedes por venir. Y ahora nos quedamos y compartimos un momento, Exacto. No se vayan porque porque si no se van a tener que llevar la vianda. algo para deleitarnos. El que se va pierde ahora, ¿eh? Sí, se llevan la vianda, tal cual.